Hola, ¿cómo están? Esta es la semana número 1 del Discipulado Cristo Crecimiento y el tema de hoy es las 5 cosas que impiden alcanzar las bendiciones de Dios. El día de hoy simplemente quiero exponerte la importancia de conocer la Escritura, la importancia de conocer las bendiciones de Dios, la importancia de la vida del devocional diario, la gran importancia de leer y conocer la palabra de Dios, orar. Entonces, Dios en su palabra tiene hermosas promesas para sus hijos, pero a veces nos conformamos o conocemos muy pocas. En otras ocasiones, no solamente nos conformamos a conocer un poquito de las cosas que Dios nos promete, sino que en ocasiones, por lo mismo que desconocemos la palabra de Dios, nos encargamos de entorpecer esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios es un Padre bueno y gusta de dar buenas cosas a sus hijos. Quiere bendecirnos. Sin embargo, nosotros en ocasiones o en muchas ocasiones nos encargamos de truncar las bendiciones que Dios ha prometido para nuestras vidas. En este estudio me gustaría que veamos alguna de estas cosas que impiden que alcancemos esas promesas divinas. Vamos a comenzar. Número 1, falta de conocimiento, ignorancia. Oseas capítulo 4, versículo 6, ahí en el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo, Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Igualmente el Señor Jesucristo dice a la gente, allí en Mateo capítulo 22, versículo 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, nos equivocamos muchas veces ignorando las Escrituras y el poder que Dios tiene para hacer las cosas. Primero que todo, hemos de conocer cuáles son las promesas de Dios para nuestra vida y debemos conocer qué tan poderoso es Dios para hacer la realidad en nuestra vida. Si no las sabemos, ¿cómo las vamos a obtener? Si ignoramos la Escritura, si ignoramos el poder de Dios, ¿cómo vamos a tener esa fe? Las promesas de Dios están contenidas en su palabra. Ahí está el pacto que Dios hizo con nosotros. Él es el que hace el pacto, no nosotros, porque es el único que puede sostener un pacto. En la palabra hay promesas de protección, promesas de provisión diaria, de vida eterna, de restauración, de respuesta a la oración. Hay palabras para éxito, etcétera. Por ejemplo, hablando de ignorar, hablando de falta de conocimiento, y en esta parte pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe acerca de la Escritura, de las promesas de Dios. Por ejemplo, una persona que es dueña de una herencia multimillonaria, pero vive en la pobreza, en enfermedad, en dificultades, por una sola razón, porque ignora, porque no sabe que ha recibido esa fortuna, esa herencia. Hay casos se han visto. Entonces, lo primero es disponer de un tiempo diario, de proponernos de leer la Escritura, la palabra de Dios, y cada vez que encontremos una promesa, subrayarla, escríbela en un cuaderno, memoriza la Escritura. Si no conocemos las promesas de Dios, ¿cómo vamos a saber qué alcanzar si ignoramos eso? Número 2, por así decirlo. Bueno, ya dijimos, número 1, falta de conocimiento. Número 2, creo que es esta, falta de apropiarse de la promesa. En Hechos capítulo 2, versículo 39, dice así, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En la Nueva Versión Internacional, esta misma escritura, ahí en Hechos 2:39 dice, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios
quiera llamar. A veces, aunque conocemos muy bien las promesas de la Biblia, las promesas de Dios, y vivimos una vida cristiana, pero creemos que esas promesas de Dios son para todos sus hijos, menos para uno mismo. Decimos, esa promesa es para los pastores, esa promesa es para los líderes, para algunos cristianos privilegiados, y la verdad es que las promesas de Dios son para todos sus hijos, para todos los que han depositado su fe en Jesús, para todo el que ha acudido al llamado de Jesús a obedecerle. Acuérdate que no es la fe misma, y ahorita vamos a ver eso, sino el objeto de la fe, que es Cristo Jesús. Para todo aquel que ha acudido a ese llamado del Señor Jesús a obedecerle, pero hay personas, de verdad, habemos personas que aunque hacemos todo eso, creemos que no somos merecedores de estas bendiciones. Es como un ejemplo, simplemente, es como si nos ganáramos, imagínate que nos ganáramos o te ganaras un viaje por un crucero por el Caribe para ti y tu familia, con todos los gastos pagados, en un gran crucero de lujo, pero nunca vas porque crees que es demasiado lujo para ti. Dices, no, yo creo que no soy merecedor de eso, aunque te voy a decir una cosa, no somos merecedores, pero por gracia, la gracia en Cristo Jesús, las cosas cambian. Creo que hay otro aspecto que nos impide o trunca recibir las bendiciones de Dios. Yo creo que es el número 3. Esto es falta de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Mira qué hermoso. Acercarnos a Dios, un Dios invisible, un Dios que no se ve, pero clamar a Él de verdad con la certeza de que Él nos va a escuchar. Es un Dios que existe y el hecho de que sea invisible no significa que no exista. Ahora, en Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21, habla acerca de un hombre llamado Abraham y habla acerca de la fe que él tenía en Dios, un Dios que no había visto, pero sin embargo había recibido una promesa de parte de Dios y Abraham creyó. Dice así, que Abraham, ahí en Romanos 4, 20 y 21, dice, tampoco dudó por incredulidad, fíjate, tampoco dudó por incredulidad. En otras palabras, no vaciló como si fuera un incrédulo, no se tambaleó. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y lo que sigue aquí es importante, dando gloria a Dios. A veces estamos en situaciones difíciles, esperando la promesa de Dios, y en vez de dar gloria a Dios, alabanza a Dios, inclusive en medio de esa espera, pues lo que hacemos es renegar. Pero no Abraham. No, Dios no espera que un hijo de él, un creyente, reniegue de la espera. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero dice así el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En otras palabras, Abraham se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Acuérdate que la promesa era que Abraham iba a tener un hijo, pero sin embargo Abraham iba envejeciendo y las cosas no se estaban poniendo favorables, porque él se estaba envejeciendo y su esposa también, por donde vendría el hijo de la promesa, aunque sabemos que está hablando tipológicamente de Cristo. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí, mis amados hermanos, dice que él estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder, inclusive si él iba haciéndose viejo, poder para
para cumplir lo que había prometido. Quizá tú y yo hemos estado en situaciones muy difíciles donde se están empeorando las cosas cada vez más en una situación financiera o en una situación de salud o en una situación de trabajo, cualquiera que sea la situación, se va empeorando más y parece ser que Dios no nos va a socorrer o Dios no va a llegar a tiempo. Pero les quiero decir una cosa, dice que hay que estar plenamente convencidos de que Dios tiene poder para cumplir lo que había prometido. Inclusive, imagínate para aquellas mujercitas, su hermano Lázaro falleció y una de las cosas que dijo una de las mujeres, Marta, Señor, llegaste tarde, llegaste tarde. El Señor nunca llega tarde. Siempre llega en el momento apropiado. El Señor nunca llega tarde y Él tiene el poder para cumplir lo que Él ha prometido. No importa que para nosotros sea demasiado tarde, para Él no. Él tiene el poder para cumplir lo que Él ha prometido. Entonces, solo mediante de la fe se pueden alcanzar esas promesas. Si queremos algo de Dios, debemos estar plenamente convencidos de que Él puede hacerlo. Si nuestra fe es fluctuante, difícilmente vamos a recibir las joyas que Él ha prometido para nuestra vida. Una oración que hay que hacer constantemente es que el Señor nos ayude a depositar toda esta fe en Él. Si nuestra fe es débil, pidámosle al Señor que vamos a decirlo así, nuestro nivel de fe, aumenta nuestra fe, dijeron los discípulos, que nuestro nivel de fe sea elevado. Que creer realmente que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él ha prometido. Recuerda que el objeto de la fe no es la fe misma, no es tu fe, sino el objeto de la fe es Cristo Jesús. Él es el centro, por medio de Él se cumplen todas las cosas. Hay otro aspecto que es el número 4. Número 4. Y esto es la falta de paciencia. Número 4, falta de paciencia. En el Señor siempre hay una respuesta, sí, no y espera. Entonces, vamos ahí a Hebreos capítulo 6, versículo 15, y dice así: y habiendo esperado con paciencia, wow, Abraham, otra vez, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. En otras palabras, así que después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Esperar con paciencia, mira, esto es algo clave. En otras palabras, la paciencia, que no es lo mismo esperar y paciencia, no. Cuando dice esperar con paciencia, lo que está diciendo el Señor es que Él observa la actitud con que esperas. La actitud con que esperas. Hoy en día nos gusta lo inmediato, lo instantáneo, queremos todo para allá. En la vida espiritual hay promesas que recibimos de inmediato, es verdad, dones que llegan de inmediato, pero gran parte de las promesas de Dios no se dan de la noche a la mañana. La fe se manifiesta en paciencia. La manifestación de la fe, la paciencia. Aunque las cosas se demoren un poco, van a llegar porque Dios lo ha prometido, punto. ¿Por qué? Por amor de su nombre. El Señor no queda mal, el Señor no es como nosotros, Él cumple lo que promete. Una ilustración es que hay gente que hace una tremenda fila, imagínate la escena, hace una tremenda fila y cuando está llegando a la caja para pagar se desespera y se va. A veces yo he estado en filas largas para cruzar la frontera y me espero pacientemente en la fila que escogí y veo coches cambiándose de fila y parece mentira, pero donde se cambian esos coches, de donde se movieron la fila comienza a avanzar y ellos tienen que esperar otra vez. Entonces, hay gente que hace tremenda fila y cuando está llegando a la caja se desespera y se va. Hay personas que después de orar por su familia por largo tiempo se desespera y deja de orar por su salvación. No he visto a nadie, de verdad, no he visto a nadie que sembrando
un árbol va y regresa cada hora a ver si ya creció o ya dio fruto. El estar cuidando esa semilla. No se ve el árbol no lo ves. Sembraste una semilla ahí en la tierra, sembraste una semilla, no se ve el árbol, pero cuidar esa semilla es un acto de fe. Demuestra que tarde o temprano recibiremos el fruto que esperamos. No te olvides de lo que plantaste, no descuides esa semilla. Tarde o temprano va a dar fruto. Entonces, te quiero decir que las cosas valiosas de Dios, las cosas que valen la pena, requieren de tiempo y esfuerzo. Se dan poco a poco, paso a paso, requiere esperar con paciencia. Espera con una buena actitud, la actitud con que esperas. No te olvides de lo que plantaste. Espera con paciencia. Sigue preparándote. Sigue orando por tu familia. Sigue creyéndole a Dios por esas promesas que esperas de Él. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Ahora, quizá podemos tener todo esto. Dices, bueno, yo tengo esas 4 cosas, pero las promesas de Dios no llegan a mi vida. Bueno, hay una quinta promesa que creo que envuelve todas las demás. Y la número 5 podría ser faltar al contrato. Ya sea por desobediencia, por no hacer la voluntad de Dios, es faltar al contrato. No solamente se necesita la paciencia, a la paciencia hay que añadirle obediencia, hacer la voluntad de Dios como nos muestra este pasaje. Ahora, quiero decirte esto, que hacer la voluntad de Dios no es fácil por una simple razón, porque involucra un doloroso quebrantamiento de nuestra voluntad para hacer la voluntad de Él. Otra vez, involucra un doloroso quebrantamiento de nuestra voluntad para hacer la voluntad de Él. O es la voluntad de Él o es la mía, ese es el punto. O es la voluntad de Él o es la mía. Entonces, no solamente se necesita la paciencia, a la paciencia hay que añadir la obediencia, que es el quebrantamiento doloroso de mi voluntad para hacer la voluntad de Dios, como nos muestra este pasaje. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Mira qué bonito pasaje. Dice así: es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¡Wow! Es necesaria la paciencia. Hebreos 10:36. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En otras palabras, dice el autor de Hebreos, ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. El no hacer la voluntad de Dios, es lo que te digo, esto encierra todo. El no hacer la voluntad de Dios, porque no es a nuestra manera, es a la manera de Él. Y siempre va a ser a la manera de Él, porque Él sabe hacer las cosas. Él es el creador de todo el universo, Él es el formador, Él sabe cómo funciona todo. Entonces, el no hacer la voluntad de Dios trunca totalmente el recibimiento de la promesa. Por así decirlo, en un contrato hay 2 partes que deben cumplir cada uno con lo suyo para que las cosas se den. Un contrato, 2 personas. Un contrato, 2 personas. 2 partes. Para recibir una promesa hay 2 partes que tienen que estar de acuerdo. La promesa de Dios y la responsabilidad del hombre. Son las 2 partes de ese contrato. La promesa de Dios y la responsabilidad del hombre. En otras palabras, la parte de Dios y la parte nuestra. De ahí está el problema. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando, no sé si les ha pasado, yo creo que nos ha pasado a muchos, cuando nos metemos a bañar y estás todo enjabonadillo, imagínate la escena, y se va el agua, simplemente no hay agua. Aquí en la casa, que es su casa, nos pasa seguido, se va el agua. Estamos bañando y se va el agua. Créeme que nunca he pensado esto. Ok, se fue el agua, pienso que me cortaron el agua, o pienso que hay un defecto en la tubería,
o pienso que están arreglando la tubería en la calle, pero nunca pienso que se acabaron los mantos acuíferos. Bueno, es lo mismo con el Señor. Si no recibimos esa promesa, no es porque Dios, que es una fuente inagotable, no tenga ya promesas que darnos, sino que esa fuente inagotable nunca se acaba, sino el problema está en la tubería. ¿Por qué no recibimos esa agua? ¿Por qué no recibimos esa promesa? El problema está en nosotros. Entonces, hay una parte segura definitivamente, la parte de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Aleluya. Son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Es por medio de Jesucristo. ¿Tú quieres recibir algo de Dios? ¿Quieres recibir la ayuda de Dios? Pues tienes que estar bien con Cristo primero. Es por medio de Cristo. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Eso es. Eso es. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Otra vez, 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, en su Hijo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. La Biblia nos muestra que cada promesa de Dios es como una recompensa a lo que nosotros hacemos o como recompensa a lo que somos ahora en Cristo Jesús. Principalmente por la fe. Pero recuerda que la fe verdadera toma pasos de acción. La fe verdadera toma pasos de acción. Detrás de cada promesa de Dios, si tú vas encontrando promesas, ahorita te voy a dar un ejemplo de unas 3 o 4 promesas, nos vamos a dar cuenta de que detrás de cada promesa de Dios hay una acción que debemos tomar para recibir esta promesa. Por ejemplo, abre tu Biblia ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Léelo ahí donde estás. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice así. Yo abriré las ventanas de los cielos y daré bendición hasta que sobreabunde, ¿cierto? Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Mira, hay 2 partes en ese versículo, en Malaquías capítulo 3, versículo 10. La promesa de Dios y la responsabilidad del hombre. Dice, yo abriré las ventanas de los cielos y daré bendición hasta que sobre y abunde, hasta que sobreabunde. Pero ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor. Son 2 partes. ¿Quieres que el Señor abra las ventanas de los cielos y que dé bendición hasta que sobreabunde en tu vida? Ya conoces tu responsabilidad. Otro ejemplo, Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, léanlo por favor, Jeremías 33, 3, léalo por favor. ¿Ya lo tiene ahí? Ahí está la promesa de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Él responderá a nuestra oración y nos enseñará cosas que no conocemos, grandes y ocultas, va a revelar misterios. Pero, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Clamar a Dios, pedir que se nos revele, estar a diario clamando a Dios. A diario. Otro ejemplo, Josué, ustedes léanlo por favor, Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Igual, Josué capítulo 1, versículos 7 al 9, habla de hay la responsabilidad del hombre y la promesa de Dios. ¿Cómo es esto? Así. Dice Dios, allí en Josué capítulo 1, versículos 7 al 9, que vamos a prosperar en todo lo que hagamos y tendremos éxito donde quiera que vayamos, pero viene la responsabilidad del hombre. ¿Quién no quiere tener éxito donde quiera que vaya? ¿Quién no quiere prosperar en cualquier empresa que comience? Pero hay una responsabilidad del hombre. Esfuérzate, sé valiente, cumple, obedece, medita y proclama la palabra de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Esa base de la obediencia, decimos por ahí, la bendición precede
La obediencia. ¿Se da cuenta de eso? Usted es obediente, la bendición viene detrás de la obediencia. Ahí en Jeremías, ya para terminar, Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice así: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Es la versión del lenguaje sencillo. Por ello, elimina de tu vida toda cosa que impide que alcances estas promesas que Dios tiene para ti. Recuerda que Dios cumplirá su parte. Tú haz la tuya, con certeza de que vas a recibir lo mejor de Dios para tu vida. Dios te bendiga. Soy mi esperanza en ti está, mi fe.